Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a analizar el circuito que tenemos acá. Es un circuito paralelo RC. Nos piden que encontremos la corriente en el capacitor, la corriente en la resistencia, la corriente en línea, la impedancia y el valor de desfase que produce el capacitor, la potencia real consumida también. Lo primero que vamos a realizar es identificar nuestros datos. Tenemos un voltaje de 120 voltios, una frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 330 ohmios y un capacitor de 25 microfaradios. Bien, entonces lo principal es convertir el valor del capacitor en faradios en una reactancia, donde concluimos que es 1 dividido 2pi por 60, que es la frecuencia, multiplicado por 25 por 10 elevado a la menos 6. Eso nos da como resultado 106.1 ohmios. Ese es el valor de la resistencia que presenta el capacitor. En otras palabras, podemos decir que podemos sustituir este capacitor por una resistencia de 106.1 ohmios. Ese sería su equivalente. Ahora tenemos un circuito puramente resistivo, entonces ya podemos hacer el análisis. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que no es totalmente una resistencia pura, sino que es una resistencia capacitiva. Bien, entre lo que nos piden es calcular la corriente de cada uno de los dispositivos. Vamos a calcular primero la corriente de la resistencia. La corriente de la resistencia la encontramos con el voltaje dividido entre la resistencia, que es igual a 120 voltios, dividido entre 330 ohmios, y esto nos da como resultado 0.36 amperios. La corriente en el capacitor la encontramos de igual forma con el voltaje dividido la resistencia del capacitor. En otras palabras, es 120 voltios dividido esa resistencia, que sería 106.1 ohmios, que es aproximadamente 1.131 amperios. Otra de las cosas que nos piden es la corriente de línea. La corriente de línea es igual a la raíz cuadrada de la corriente en la resistencia al cuadrado más la corriente en el capacitor al cuadrado. Entonces la corriente de línea es igual entonces a 0.36 al cuadrado más 1.131 al cuadrado, y eso me da como resultado 1.18 amperios. Y esa es la corriente que se encuentra en el capacitor, en el circuito, perdón, la corriente de línea. También nos pedían encontrar Z. Z la podemos encontrar de diferentes formas. Una podría ser utilizar esta ecuación, y la otra forma podría ser aplicar esta. De cualquier forma nos va a dar un número muy aproximado en cualquiera de las dos formas. Lo vamos a encontrar con podemos decir que Z es igual al voltaje dividido la corriente de línea.
Entonces Z es igual a el voltaje por la corriente de línea. Entonces podemos decir que sería igual a 120 dividido entre 1.18 amperios, y eso nos da como resultado que Z es igual a 101.6 ohmios. Con eso tendríamos la corriente en la resistencia, la corriente en el capacitor, la intensidad de línea, y también tenemos el valor de Z. Lo que nos hace falta es el desfase. Para encontrar el ángulo de desfase sería igual a la tangente inversa de, podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo voy a utilizar para nuestro caso esta, la resistencia y la reactancia, que es igual a los 330 ohmios dividido 106.1, y me da un ángulo de desfase igual a 72 grados. Lo último que nos queda encontrar es la potencia. La potencia es igual al voltaje por la corriente multiplicado por el coseno del ángulo. Eso para encontrar la potencia real. El coseno del ángulo es el que, el ángulo es el que acabamos de encontrar acá. Este sería nuestro ángulo. Lo que vamos a hacer entonces es colocar los 120 voltios multiplicado por la corriente, que es 1.18 amperios, multiplicado por el coseno de 72 grados, y eso nos da un valor de 43.75 watts, porque es una potencia real. Bien, entonces con esto damos solución al problema. Nos pedía encontrar la corriente en la resistencia, la corriente en el capacitor. Eso lo hicimos posteriormente porque no podíamos calcularlo directamente. Entonces, la corriente en la resistencia la tenemos acá, la corriente en la resistencia, corriente en el capacitor. Nos pedía que encontráramos la corriente de línea. Esta es la corriente de línea, la impedancia Z, el ángulo de desfase y la potencia real consumida en el circuito.